Buenas tardes con todos. El día de hoy les vamos a presentar la guía didáctica para docentes. Los integrantes de mi equipo son Diana Chalco, Mayra Tigre, Doménica Llanos, Abigail Quito, Carla Muñoz, Ayana Pizarro, Fernando Domínguez, Anita Nole, Byron Pilco y Eugenia Pérez. Objetivos. Informar y orientar a los docentes mediante sugerencias para abordar la diversidad en el aula. Mediante las propuestas y recomendaciones, acompañar al estudiante en todo el proceso de aprendizaje de un determinado tema. La presente guía es un recurso didáctico dirigido para docentes. Esto les permitirá desarrollar sus clases de manera efectiva y garantizar que los estudiantes alcancen los objetivos de aprendizaje. Se plasmarán sugerencias que les permitan adaptar sus clases a estas necesidades. Discapacidad intelectual. Características. Dificultad para ver las consecuencias de sus acciones. Se sientan, gatean o caminan más tarde que otros niños. Dificultad para recordar cosas. Apoyos. Enseñarle al niño destrezas para la vida diaria, tales como las habilidades sociales. Permitirle la exploración ocupacional cuando sea apropiado. Hacer que participe en actividades en grupos o en organizaciones. Sugerencias. Repetir palabras, sonidos, movimientos. Ordenar objetos del mismo color, mismo tamaño y forma. Letras de juguete para crear palabras, juegos de construcciones y encajables. Discapacidad motriz. Características. Se presentan de forma distinta las actividades, las articulaciones de palabras y formas son imprecisas, aprenden de manera diferente. En cuanto a los apoyos, se debe adecuar la infraestructura del aula y de la institución, flexibilidad en cuanto al tiempo de las actividades y reforzar la instrucción de las mismas. Sugerencias. Seleccionar actividades que sean accesibles para todos los niños, evaluar el proceso regularmente y que los docentes sean flexibles y creativos para adaptar su práctica pedagógica a las necesidades de cada infante. Discapacidad visual, características, la coordinación y los movimientos, así como la imitación de hábitos son asincrónicos, aprende de manera diferente porque la entrada de la información será por vía principal auditiva. Apoyos, preguntarle si al desplazarse prefiere que se le anticipe verbalmente los hechos, utilizar material con texturas o en alto relieve, material auditivo o maquetas. Es posible que requiera mayor tiempo para realizar sus actividades. Las sugerencias para esto es el implementar material didáctico enfocado en lo sensorial. El contenido debería presentarse más como una clase dictada o activa, perdón, para que las preguntas se las puedan contestar todos. La clase debería desarrollarse en un ambiente tranquilo para que los contenidos puedan ser bien explicados y entendidos. Discapacidad auditiva, características. La comunicación y las formas de expresión serán diferentes, similar a un niño con autismo. Aprende de manera diferente porque la entrada de información será por vía principal visual. Apoyos, flexibilidad en el tiempo para realizar las actividades por los procesos distintos de comprensión, uso de material concreto, reforzar las instrucciones con gráficos. Sugerencias es el implementar material didáctico, juegos y actividades más visuales. Las clases deben ser más activas en el sentido de hacerles participar a todos por igual. El contenido debería ser presentado en su mayoría mediante imágenes. Discapacidad psicosocial y autismo. Características: desarrollo social y comunicativo con presencia de comportamientos e intereses repetitivos, comunicación y formas de expresión que no buscan interrelación con otras personas. Apoyos: apoyo físico y verbal. Mira cómo hago y hazlo tú también. Reglas y rutinas claras. Fomentar el contacto y la mirada. Métodos alternativos de comunicación. Sugerencias: elaborar una lista de los objetos de intereses del alumnado en el aula, trabajar el aprendizaje de emociones y expresiones faciales, y asesoramiento para la realización de adaptaciones curriculares. Altas capacidades de superdotación, características, rapidez para adquirir, tener información, actitud investigadora, observador, considera lo inusual, abierto a nuevas expectativas. Apoyo, reducción de la actividad de refuerzo y de rutinas, oportunidad para elegir áreas de interés y periodos de tiempo para proyectos nuevos. Sugerencias. Ofrecer actividades nuevas como la pintura, la escultura, entre otros. Permitir que el niño explore en los diferentes rincones y ambientes. Y trabajar en el aula con experimentos de ciencias u otros proyectos. A continuación se les va a presentar la guía didáctica para padres de familia, en la cual tiene como objetivo determinar orientaciones para el apoyo autónomo a los estudiantes para alcanzar los resultados de aprendizaje esperados. La presente guía es un recurso didáctico dirigido para los padres de familia. Se detallará recomendaciones para tomar en cuenta el apoyo pedagógico en casa. En caso de discapacidad intelectual tenemos las siguientes características: procesos de atención cortos, comunicación gestual, habla sencilla, falta de habilidades sociales y de conducta.
Los apoyos que tenemos son presentar documentos de fácil lectura, reducir el nivel de dificultad de lectura de los textos y facilitar la comunicación a través de gestos. Y las sugerencias que tenemos para trabajar serían presentar lecturas pictográficas cortas con letras e imágenes grandes, repetir palabras, sonidos y movimientos, presentar lecturas de fácil comprensión y fomentar a la participación y alentar sus logros. En caso de discapacidad motriz tenemos las siguientes características: orientación espacial, dificultad en la comunicación y su expresión, y su aprendizaje se da principalmente de manera visual y auditiva. Sugerencias que tenemos para trabajar sería que el mobiliario, el material y objetos deben estar ubicados de manera que sea accesible. La comunicación también se puede dar de manera alternativa mediante el uso de gestos faciales, mímicas, simbólico y visual. También trabajar la estimulación sensorial, trabajando con texturas, pinturas en las manos y en los pies, y el uso de masa y plastilinas. Discapacidad visual. Como características tenemos coordinación y movimientos, imitación de hábitos asincrónicos. En apoyos, preguntarle si al desplazarse prefiere que se le anticipe verbalmente, organizar el espacio físico, entre otros. Como sugerencias, tenemos la estimulación táctil, además del uso de tecnología, que aquí se puede explorar aplicaciones y dispositivos diseñados para personas con discapacidad visual, como lectores de pantalla o juegos auditivos interactivos. Además, juegos de construcción táctil, que aquí se puede utilizar bloques o juguetes con superficies táctiles para desarrollar habilidades motoras finas y la percepción espacial. Ahora con la discapacidad auditiva. Como características, tenemos la comunicación y las formas de expresión serán diferentes. En apoyo, la lengua de señas ecuatorianas y apoyo gestual, entre otras. En sugerencias, hemos puesto de igual manera que en apoyos, lenguaje de señas, que aquí es fundamental que el papito aprenda y de igual manera enseñe el lenguaje de señas para fortalecer la comunicación. Se puede iniciar con un vocabulario básico y con frases cotidianas. También el cuentacuentos visuales, utilizar libros ilustrados y contar historias a través de imágenes, facilitando la comprensión y estimulación. La música vibracional. Aquí se puede experimentar con instrumentos musicales que produzcan vibraciones, permitiendo que los niños sientan la música a través del tacto. Discapacidad psicosocial autismo, características, comportamientos, intereses repetitivos y no se relacionan con las demás personas. En cuanto a apoyos, utilizan lo que son tarjetas, tienen reglas y rutinas dentro del aula, no se presta atención a las rabietas y se apoya en las actividades que realizan. En cuanto a sugerencias, deben tener tarjetas o objetos grandes que les llamen la atención y no tener muchos objetos en la misma hoja. También los niños necesitan que se les abrace, que estemos frente a ellos y se les escuche, y ellos buscan lo que es el afecto de la persona. También el niño necesita una atención poco personalizada, ya que se le apoya en los trabajos para incentivarle a realizar las actividades. A continuación tenemos la tabla 8 que nos habla de las altas capacidades y superdotación. Sus características son rapidez para adquirir y retener información, actitud investigadora. Como apoyo tenemos reducción de las actividades de refuerzo y de las rutinas, oportunidad para elegir áreas de interés, periodos de tiempo para proyectos nuevos, trabajo en pequeños grupos y tutoría entre iguales. Como sugerencia tenemos ofrecerle actividades nuevas constantemente para que no se conviertan en una rutina. Lectura avanzada, es decir, proporcionarle libros y materiales de lectura que estén por encima de su nivel de grado, animar a discusiones sobre los temas tratados en los libros. Tenemos proyectos de investigación que le permitan al niño elegir un tema de interés y realice una investigación profunda al respecto, ayudarle a estructurar la información y presentar los hallazgos de manera creativa. Estudiantes con dificultades específicas del aprendizaje. Características. Atención dispersa. Parece no escuchar cuando está en clase. Apoyos. Reducir distractores. Tareas de explicaciones cortas. Retroalimentación durante las actividades. Sugerencias. Espacio adecuado para la realización de las actividades académicas. Establecer reglas o normas para realizar cada una de sus actividades. Actividades lúdicas para reforzar lo aprendido y comunicación efectiva entre padres e hijos. Le cuesta centrarse en los procesos escolares. Sugerencia. Espacio adecuado para las actividades. Lectura de fácil comprensión con imágenes de relieve. Textos creativos mediante recursos accesibles a partir de lo aprendido. Y por último, alentar y felicitar cada uno de sus logros.